Hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Le damos la bienvenida hoy a Carlos Augusto Chacón, él es director del ICP. Carlos Augusto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Maritza. Juana y Julio. Muy buenos días, bienvenido Carlos. Otro día con una agenda informativa, pues con muchas cosas sobre la mesa para debatir. Vamos a hablar justamente de esta consulta popular a la que convocó en las últimas horas el presidente de la República, después de que prácticamente se diera por hundida la reforma laboral en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima del Senado. El presidente de la República dice que esta comisión, que fue la misma que hace un año hundió la reforma a la salud, pues ha generado una especie de bloqueo institucional y que por eso hay que convocar al pueblo. ¿Hay o no un bloqueo institucional? Arranquemos por ahí, Carlos Augusto. No hay un bloqueo institucional. El Congreso de la República está cumpliendo con su función, por un lado. Hay que recordar que al Congreso lo eligieron 18 millones de personas, que también tiene legitimidad y que ha escuchado a la ciudadanía. Hay que recordar que se hicieron muchas audiencias públicas, nosotros participamos en al menos 5, donde se presentaron distintos argumentos técnicos y distintos sectores estuvieron representados, hasta sindicalistas que se oponen a la reforma laboral porque les quitan el contrato colectivo, porque viola la libertad de asociación. Y lo que llama la atención, esta es una reforma que como no atiende los problemas de informalidad y desempleo, ahí no escuchamos a los informales, pero mucha de la gente que estuvo participando en las audiencias públicas le dio al Congreso las razones por las cuales esta reforma no era conveniente, porque no contribuía a resolver problemas estructurales y porque afectaba el mercado laboral, haciendo difícil contratar a los jóvenes, a las personas que están desempleadas, crear nuevos empleos de calidad y sobre todo resolver el problema de informalidad. Y lo segundo que hay que preguntarse es, ¿qué es bloqueo para el presidente? Porque ¿qué es lo que él espera? ¿Que el Congreso sea un notario? ¿Que el Congreso simplemente le diga sí a todo al presidente? Eso solamente pasa en los regímenes autoritarios, en las democracias no pasa eso. La función del Congreso es velar porque los proyectos de ley no impacten negativamente en la sociedad. Y el Congreso hizo un estudio y la Comisión Séptima ha decidido no pasar esa reforma por inconveniente. Bueno. Pues a mí me parece bien particular que el Congreso de la República esté en contra de lineamientos básicos para alinearse con la OCDE. No olvidemos que la OCDE, Colombia hace parte desde el gobierno Santos, desde un gobierno de derecha, moderado, tradicional, que decidió entrar a esta organización, que es de países que se unen para crear unas políticas y unos lineamientos de desarrollo económico, ¿no? Esta reforma laboral en todas las modificaciones que llegó a este punto, que son puntos básicos que recogen a muchos países muy diferentes, ¿no? Y con economías muy distintas, pero que lograron acordar desde hace ya un buen tiempo estos planteamientos. Entonces son planteamientos básicos para la clase trabajadora en Colombia, de los que estamos todavía muy atrasados. Hay otro punto, y es que la literatura y la investigación económica sobre estos temas nunca ha llegado a un acuerdo frente a la creación y a estas modificaciones que plantea, porque esta reforma laboral no es una reforma laboral súper novedosa, distintísima, no. De verdad, esto ya se inventó y esto ya se ha hecho y se ha implementado en otros estados, más allá que gobiernos, ¿no? Porque son planteamientos entre estados y entonces, pues sí, me parece bastante sospechoso y que sí hay una contundencia política más allá que técnica que se opone realmente a la OCDE, al fin de cuentas. Bueno, en buena hora se cayó la reforma laboral. Ayer precisamente conocimos los datos del DANE, según los cuales el 56%, o sea, la mayoría de los trabajadores colombianos, de los que tienen trabajo, tienen un puesto de trabajo informal. O sea que la reforma laboral en ningún caso los beneficiaba, porque hoy no tienen horas extras, recargo nocturno, ni vacaciones, ni cesantías, y con la reforma laboral, pues mucho menos, y más difícil iban a tener para conseguir un puesto de trabajo formal. Y de hecho, según los cálculos del Banco de la República, íbamos a mandar 500.000 de trabajadores nuevos a la informalidad. O sea, era un crimen contra los trabajadores del país. Sobre la consulta. Sobre la consulta. Entremos sobre este tema, digamos, superemos un poco el tema de la reforma laboral, que ya se puede dar por hundida, pero sobre este discurso que está generando el presidente de la República con el Congreso, convocando a una consulta. Es muy coherente con el estado un poco depresivo que presentó el presidente en una entrevista hace algunas semanas, en donde él decía: he fallado en creer, comillas, he fallado en creer que puedo hacer una revolución gobernando. Pues el presidente reconoce que la revolución, que su cambio histórico de modelo social y político no iba para ninguna parte, que eran 4 años de fracaso, de decepción para la izquierda colombiana en concretar ese cambio que han estado esperando 200 años en realizar. Faltando año y medio, renuncia a la vía de gobernar y acude a lo que el presidente sí sabe hacer muy bien, que es agitar. Entonces, pues esto es una intención desesperada, diría yo, de buscar esos cambios históricos fuera de los cauces normales institucionales y a través del Congreso.
Miren, sobre este tema de la consulta, pues es una consulta que toma muchísimo tiempo, cuesta mucho, pero además es muy difícil alcanzar el umbral. Por eso muchos dicen, miren, esto es un tiro en el pie del presidente de la República. Es un tiro en el pie porque es muy probable que no sea aprobada, o es más bien una jugada muy estratégica porque también, como muchos han apuntado, pues esto anticipa la campaña y puede poner a muchas de las personas que hoy están en el gobierno en las calles haciendo política electoral. Es una distracción, como lo hizo en su momento con el tema de la Asamblea Constituyente, cuando salió a decir que iba a promover una Asamblea Popular, luego le fue cambiando el nombre. Es un distractor, no solamente porque las preguntas en la consulta popular no permitirían que los ciudadanos voten por los criterios técnicos de la reforma laboral, las preguntas son de sí o no. No se puede saltar al Congreso, es que un presidente en Colombia no puede usar la consulta popular para saltarse al Congreso y no nos puede, digamos, distraer de lo que deberíamos estar debatiendo. Lo mala que era la reforma laboral porque era antitécnica, lo mala que es la reforma a la salud porque hoy millones de pacientes están pidiendo que se resuelvan los problemas de salud de la crisis creada por este gobierno. Es decir, aquí no nos pueden venir a distraer de los errores del gobierno con un mecanismo de participación ciudadana, insisto, participación que el gobierno no ha querido aceptar porque distintos sectores se han sentado con el gobierno, con los ministros a explicarles lo inconveniente de las reformas. Pero acuerdo nacional para el gobierno es que todos hagamos lo que él dice. Sí. Eso para él es un acuerdo. Si uno se opone, ya entonces hay bloqueo, ya no lo están dejando gobernar. Mentira. Aquí los sectores de la ciudadanía se han opuesto a estas reformas por inconvenientes. Juana, ¿es una apuesta alta, gana o pierde? Esto no es nuevo, o sea, tuvimos el referendo de Uribe, tuvimos el plebiscito de Santos, tuvimos la consulta anticorrupción, esto no es algo totalmente novedoso, pero sí es muy... ninguna ha pasado. Pero sí es muy... Pero espérese, Marita, esto sí es muy estratégico, o sea, esto permite empezar la campaña desde ya. Una campaña que permite que quienes han salido del gobierno puedan tomarse el tiempo y la dedicación de alentar de las bases, de ir a hacer campaña por esta consulta popular, de empezar a que existan y a que se vean estas personalidades que muy seguramente pueden encabezar las listas en todo el país. Esto empieza a mover la campaña presidencial, además, porque quien encabezaría esta campaña por la consulta popular sería el presidente. O sea, sería la cabeza de Petro desde ya moviéndose y la imagen de Petro durante un año empezando una campaña, lo que le da una ventaja. Pase o no pase la consulta, se apruebe o no que haya consulta popular en el Congreso, esto empieza a alentar esta campaña, que claro, hay un riesgo en votación, por ejemplo, lo pasó con la anticorrupción, que además todo el mundo pensaba que todo el mundo estaría a favor y que se lanzarían, pero es que no es tan fácil alentar a que la gente salga a votar y a votar por una consulta de estas, pero sí alienta en este cronograma específico la campaña electoral y le da una ventaja al gobierno, le da una ventaja al pacto histórico bastante grande al lado de los otros candidatos que todavía ni siquiera tienen causa. Entonces digamos que el pacto histórico ya tiene una causa clara para empezar su campaña electoral desde hoy mismo, la empezó ayer, mejor dicho. Entonces ya empezaron con una distancia importante que vamos a ver si se nota en las encuestas para empezar el próximo semestre. Julio. Me preocupa mucho la campaña desde el gobierno con todos sus recursos en contra de la legitimidad del Congreso. Ayer el mensaje, o uno de los mensajes más repetidos fue 8 congresistas, ¿no? Como si fueran 8 personas, 8 particulares escogidos al azar en la calle, deciden tumbar la voluntad de 11 millones de personas que se expresó en las urnas a favor de estas reformas. Eso es, digamos, de tajo derribar los pesos y contrapesos de la democracia. Es que esos 8 congresistas y esos mecanismos, esas reglas de juego, debe ir primero de 4 debates en comisión, en Congreso. Es un consenso amplio, democrático entre toda la sociedad colombiana. Y lo que está diciendo el presidente es, no, esos mecanismos que acordamos todos en la Constitución no son válidos porque a mí me parece. Y porque a mí me parece que en las elecciones presidenciales yo recibí un mandato de aprobar esencialmente todo mi programa. Y no es así, porque hay mecanismos, hay pesos y contrapesos. Está el Congreso y está el gobierno. Y el gobierno tiene que pasar las leyes por el Congreso. Pero sabe, Julio, que pese a eso hay un dato interesante y en las encuestas de percepción, quienes mantienen una pésima percepción y una pésima notación frente a la legitimidad en el pueblo colombiano es el Congreso de la República. Siempre les ha ido muy mal y les va muy mal las encuestas. Entonces, está el Congreso, votamos por ellos, pero a la vez no creemos en ellos. Pero la legitimidad del Congreso es muy importante en una democracia. Si esto fuera solamente de percepción, pues apague y vámonos. Petro tampoco tiene mayorías en la percepción de los ciudadanos. Yo creo que aquí hay que respetar la voluntad de quienes eligieron ese Congreso, gústenos o no, son las decisiones que se toman por el canal institucional, pero no hay que olvidar que no solamente ataca al Congreso. Cuando la Corte o las Cortes han querido tomar decisiones que contravienen la voluntad del gobierno, el gobierno ha salido a atacar a las Cortes. Es que esto es sistemático.
Esto es muy sencillo. Esta es una campaña que se basaría en que uno le pueda hablar a 13 millones de personas que hoy están en la informalidad y decirles, esa reforma laboral, por ejemplo, los va a condenar a ustedes a mantenerse en la informalidad, en el autoempleo, por fuera del sector financiero, sin poder cotizar. Y un elemento fundamental es que la reforma laboral es antitécnica, pero además es contraria a las otras reformas del gobierno, tanto a la pensional como a la de salud. Porque si la gente se mantiene en la formalidad, no puede cotizar. Pues Carlos Augusto, muchísimas gracias. Juana, Julio, también muchísimas gracias. Justamente ese también es nuestro tema para preguntarles a ustedes, nuestros televidentes, que participen y que opinen. ¿Están de acuerdo con la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para aprobar las reformas, la laboral y la de salud? Sí o no, escaneen el código QR y daremos a conocer los resultados en nuestra última emisión.